El mercado laboral de Estados Unidos no se ha roto, pero parece que se ha congelado. De repente las empresas han pisado el freno a la contratación. Totalmente. Y el dato de agosto lo deja clarísimo. Solo se crearon 22.000 empleos, cuando, bueno, todo el mundo esperaba al menos 75.000. Una diferencia abismal. Hoy vamos a analizar a fondo por qué se ha producido esta parálisis tan repentina, qué significa exactamente ese hielo para la economía y, sobre todo, cómo este informe le ha dado a la Reserva Federal, al Banco Central de EU, la vía libre para hacer lo que muchos le pedían, empezar a bajar los tipos de interés. Y es que la reacción en los mercados financieros ha sido instantánea, casi un reflejo. Inmediata. En cuanto se publicó el dato, la rentabilidad de la deuda del gobierno de Estados Unidos cayó en picado y el dólar se debilitó. Es el lenguaje universal de los inversores diciendo, mensaje recibido. La Reserva Federal va a actuar. Claro, el debate en Wall Street ya no es si van a bajar los tipos de interés, sino cuánto y cuántas veces de aquí a que acabe el año. Y hay algunas voces, quizá las más alarmistas, que piden un recorte de 50 puntos básicos, que para quien no esté tan familiarizado es medio punto porcentual. O sea, en el mundo de los bancos centrales eso es un movimiento bastante contundente. Exacto, es la opción, digamos, de emergencia. Lo más probable es que opten por la vía estándar, un recorte de 25 puntos básicos, lo normal. Pero lo que sí ha cambiado drásticamente es la expectativa a futuro. Ahora mismo la apuesta mayoritaria es que veremos 3 recortes de aquí a diciembre, uno en cada reunión que queda. O sea, la idea de un ajuste puntual ya ha desaparecido. Ha desaparecido por completo. Ahora se espera una campaña en toda regla para reanimar la economía. De acuerdo. Pues vamos a desentrañar qué hay en este informe para provocar un cambio tan radical. El informe de empleo es como una película grabada con 2 cámaras. Una cámara apunta a las empresas y les pregunta, ¿a cuánta gente habéis contratado este mes? Y la otra a los hogares. La otra apunta a los hogares y pregunta, ¿alguien en casa ha encontrado trabajo? Y este mes las 2 cámaras cuentan historias que no terminan de encajar del todo. Empecemos, si quieres, por la cámara de las empresas, que es la que nos da ese titular de los 22.000 empleos. Pero el dato más revelador no es ese, para nada. Son las revisiones de meses anteriores. Ah, esto es clave. De repente, el pasado reciente es mucho peor de lo que pensábamos. A ver si lo he entendido bien. No es solo que el presente sea débil, es que nos acabamos de enterar de que el pasado también lo era. Eso cambia por completo la perspectiva. Cambia el relato. El promedio de creación de empleo en los últimos 3 meses es de apenas 29.000 puestos. Nada. Para ponerlo en contexto, se considera que la economía necesita crear unos 100.000 empleos al mes solo para absorber a la gente nueva que entra en el mercado laboral. Estamos muy, muy por debajo de eso. Y esto nos lleva a la segunda cámara, la de los hogares. Que es la que nos da la tasa de paro y que también ha saltado, ¿no? Sube una décima hasta el 4,3%, el nivel más alto desde 2021. Y aquí está la clave de por qué el mercado está congelado y no roto. La tasa de paro no sube porque haya una oleada de despidos. Sube porque hay mucha gente que se anima a buscar trabajo, la población activa creció en más de 400.000 personas, lo cual es bueno, pero la economía no genera suficientes puestos nuevos para todos ellos. Claro. El problema no es que te echen, el problema es que no te contratan. Pero espera un momento. Si miramos el desglose por sectores, veo que el de ocio y hostelería sumó 28.000 empleos. Si el mercado está tan paralizado, ¿cómo es que la gente sigue saliendo a cenar y viajando? ¿Parece una contradicción? Es una excelente pregunta y toca el corazón del asunto. La economía no es un bloque monolítico. El sector servicios, el del día a día, muestra cierta resistencia, pero esa cifra positiva queda totalmente eclipsada por un único motor que lo sostiene todo: la asistencia sanitaria y social, que por sí sola creó 47.000 empleos. Si quitas la sanidad, que es un sector muy estable pero de crecimiento lento y predecible, el resto del sector privado está prácticamente estancado o en negativo. Entonces lo que me estás diciendo es que la sanidad está actuando como un pilar que enmascara grietas importantes en el resto de la estructura. Precisamente. Y hay grietas muy preocupantes. La industria manufacturera y el comercio mayorista perdieron 12.000 empleos cada uno. 12.000 cada uno. Sí.
Esto es un golpe directo al discurso de la relocalización industrial. Se suponía que los aranceles iban a traer las fábricas de vuelta a Estados Unidos, pero desde que empezó el año, el sector manufacturero ha perdido casi 80.000 empleos. 80.000. Y para colmo, el propio gobierno federal ha recortado 15.000 puestos. La foto general es la de un mercado que depende de un único sector para no caer en cifras negativas. Entendido. Un mercado congelado, no roto, pero con una tasa de paro del 4,3%, que aunque sea la más alta en años, no suena a catástrofe. ¿Cómo se interpretó esa cifra? Aquí es donde surge el gran debate entre economistas. Bradley Saunders, de la consultora Capital Economics, pone la cifra en perspectiva. Dice que, históricamente, un 4,3% de paro es un nivel perfectamente saludable. Vale. Este será el argumento del ala más dura de la Reserva Federal. Los que se resisten a bajar los tipos dirán, calma, el mercado se enfría, que es lo que queríamos, pero no hay motivo para el pánico. ¿Y en la otra esquina del ring quién está? En la otra esquina están los pesimistas, como los analistas de Commerzbank. Su argumento es histórico y, la verdad, bastante inquietante. Dicen que una desaceleración tan brusca y rápida en la creación de empleo casi nunca es el principio de un aterrizaje suave. Suele ser el principio de otra cosa. Suele ser la antesala de una recesión. Su temor es que la Fed haya esperado demasiado y que ahora tenga que correr para evitar un mal mayor. Es el clásico debate. ¿Es un resfriado o el primer síntoma de una neumonía? Y para entender por qué cada una de estas cifras se analiza con esta intensidad, por qué cada décima cuenta, tenemos que salir de la hoja de cálculo y mirar hacia Washington. Porque estos números, más que nunca, se han convertido en un arma política. Totalmente. Este informe no se puede entender sin el terremoto político que lo precedió. A principios de agosto se publicaron unas revisiones masivas de los datos de empleo de mayo y junio. De la noche a la mañana se borraron del registro 258.000 empleos que se habían contado previamente. 258.000. Fue un escándalo mayúsculo. Un escándalo. Lo que me cuesta entender es la reacción que vino después. ¿De verdad se puede despedir a la directora de la Oficina de Estadística, una agencia que se supone que es independiente, por un mal dato? Suena algo que rompe las reglas del juego. Pues ocurrió. Donald Trump la destituyó de forma fulminante, acusándola de manipular las estadísticas. ¿Así directamente? Y para sustituirla propuso a un economista de la Heritage Foundation, un think tank ultraconservador. Esto generó una enorme desconfianza sobre la independencia de la agencia. Había un nerviosismo palpable antes de la publicación de este informe de agosto, el primero tras la polémica. Todo este incendio es el telón de fondo del famoso discurso de Jerome Powell, el presidente de la Fed en Jackson Hole a finales de agosto. Un discurso que ahora se ve con otros ojos, claro. Absolutamente. En ese discurso, Powell, que hasta entonces se había mostrado muy cauto, pronunció las palabras que el mercado esperaba oír. Dijo, y cito, que los riesgos a la baja para el empleo están aumentando. Ahí está, la señal. Fue la señal inequívoca de que la debilidad del mercado laboral le daba por fin la cobertura política y económica para hacer lo que muchos, incluido el presidente, le exigían, pivotar y empezar a bajar los tipos. Y el propio Powell dejó en el aire la pregunta del millón, que sigue dividiendo a los economistas. El problema es que las empresas no quieren contratar o que no encuentran a quién contratar. Es la pregunta del detective. Si la ralentización se debe a una escasez de trabajadores causada, por ejemplo, por políticas migratorias más restrictivas, la Fed puede estar más tranquila. Claro, sería un problema de oferta. Exacto. Significaría que la economía no necesita crear tantos empleos para mantener el paro bajo. Esta es la tesis de algunos, como Unicry Research. Pero hay quien piensa que eso es una forma de autoengañarse. Sí, y de forma muy contundente. Garrett Melsem, de Natixis IM, lo califica de pista falsa. Sostiene que las pruebas de que la demanda de trabajadores se está debilitando son abrumadoras. Y la verdad es que si el informe principal fue un jarro de agua fría, los otros datos que llegaron durante la misma semana fueron una tormenta de granizo. Pongamos esas pruebas sobre la mesa. ¿Qué más hemos visto? Primero, el informe JOLTS, que mide las ofertas de empleo. Cayó a su nivel más bajo en 10 meses. 10 meses. Y lo más simbólico, por primera vez desde 2021 hay oficialmente más personas buscando trabajo que puestos disponibles. Se acabó la narrativa de que hay un trabajo para todo el que quiera uno. El poder de negociación ha vuelto a las empresas.
Y luego está el informe de la consultora privada ADP, que también fue muy flojo. Muy débil. Solo 54.000 empleos en el sector privado. A eso le sumas el informe Challenger, que registró el agosto con menos contrataciones anunciadas desde 2009. Desde 2009, en plena crisis financiera. Imagínate. Y para rematar, las peticiones semanales de subsidio por desempleo, que es el dato más inmediato que tenemos, subieron a su nivel más alto en varias semanas. No es una sola luz roja en el salpicadero, son todas las luces parpadeando a la vez. Baja contratación y bajos despidos. Es decir, las empresas no echan a la gente, pero tampoco se atreven a contratar a nadie nuevo por la incertidumbre. Es la definición de parálisis. Un estado de hibernación, nadie se atreve a hacer un movimiento brusco, ni para bien ni para mal. Y la segunda cita es aún más gráfica, de Heather Long en Navy Federal Credit Union. Dice: este mercado laboral está congelado y es difícil para cualquiera conseguir trabajo en este momento. La palabra congelado es muy potente. Lo es porque captura la esencia del momento. No es un colapso, es una detención en seco. Y si conectamos todos los puntos, la conclusión es bastante clara. El informe de agosto, reforzado por las revisiones, el contexto político y el coro de datos secundarios, es inequívocamente débil. No hay otra lectura. No hay otra. Y esto, como decíamos al principio, le da a la Reserva Federal la justificación que necesitaba para iniciar un ciclo de recortes de tipos. Hemos hablado mucho de que la Fed va a recortar tipos, pero para quien nos escucha, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Mi hipoteca va a bajar mañana? Bueno, no tan rápido, pero ese es el objetivo final. La idea es que al Banco Central prestarle dinero a los bancos comerciales le resulte más barato. Claro. Estos, a su vez, deberían trasladar ese ahorro a sus clientes, ofreciendo créditos más baratos para que las empresas inviertan en nuevas máquinas o contraten personal y para que las familias se animen a comprar una casa o un coche. Engrasar la maquinaria. Es, en esencia, intentar engrasar la maquinaria económica para que deje de estar congelada y se ponga en movimiento otra vez. ¿Entendido? Entonces, el diagnóstico está claro y el tratamiento parece decidido. La Fed va a intentar descongelar el mercado. Pero me quedo con esa imagen tan potente de un mercado paralizado. La pregunta que quiero lanzar para la reflexión final es: si el mercado laboral ha pasado de correr a quedarse quieto, ¿qué podría hacer que el hielo se rompiera de golpe y empezara a caer? Buena pregunta. Si pasamos de esta desaceleración a una contracción brusca, ¿cuáles serían las primeras señales de alarma que deberíamos vigilar, más allá de los grandes titulares, para poder anticipar ese punto de inflexión?